Arrancando. Hoy durante el día fue 25 de Iyar, 10 días del Omer, hoy durante el día. Tras la noche cambiamos, por supuesto. El Ayom Yom de hoy es muy elocuente. Dice así, la abodá que hay en cada persona, el servicio a Hashem de cada persona, es según su esencia y virtud. Quien tiene, y explica, o sea, cada uno tiene una esencia que tiene que ver con su neshama, con, digamos, las cualidades que Hashem le dio, cualidades naturales, para cumplir su función en este mundo, para hacer de este mundo una morada para Hashem. Quien tiene la posibilidad de perforar perlas o pulir gemas y se dedica a la labor de hornear pan, y la moraleja en el servicio a Hashem se entiende, si bien se trata de una labor y trabajo muy necesario, con todo para aquella persona se lo considerará pecado. En realidad no es pecado, porque en la traducción es het, sería como una falta. O sea, si él puede estar puliendo, tallando gemas, diamantes, trabajando con eso, está bien, es importante hornear pan, pero él tiene ya esta especialidad que la haga, tiene estas cualidades. Cuánto más aún en la parte espiritual. Hashem nos dio un don a cada uno. Tenemos que utilizarlo al máximo. No contentarnos con con hornear pan, sin desmerecer a los que hornean el pan. Ahora, si uno tiene la cualidad de hornear pan, si esa es su cualidad, que lo haga. Y es un teréis con salud. Y esto es muy importante para cada uno, tener claro de exigirse más en la vida. No quedarse con apenas, bueno, hago esto, estoy contento, ¿no? Como dicen los sabios, Eize Washir Asameach Bejelko. ¿Quién es sabio? El que está contento con la parte que le tocó. Por supuesto, eso es en los aspectos materiales, pero en los aspectos espirituales, el que está contento con la parte que le toca es el defecto más grande que puede haber. Bueno, no tiene que estar contento, tiene que decir, bueno, tengo que seguir creciendo, tengo que darle para adelante. Y seguro que podemos hacerlo. Vamos a tocar un tema muy interesante hoy, pero vamos a empezar con un hecho que sucedió hace algunos años, pero recientemente, digamos, que un grupo de oficiales de la Tzabá fue a Kfar Jabat, a la central de Jabat en Israel, para visitar la yeshiva de Jabat. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era entender qué es lo que hacen los alumnos en una yeshiva. Para eso le pidieron al rabino Shneor Ashkenazi, que es uno de los rabinos más famosos hoy, que tiene mucho contacto con disertaciones por todo Israel, le pidieron a él que él los introduzca, porque entrar a una yeshiva no es simplemente, bueno, entramos a la yeshiva, vemos lo que pasa, tal vez no entendamos cuál es el objetivo, qué es lo que está pasando ahí. Entonces él le dio una clase, digamos, un prólogo, ¿no? Que es una clase, es una introducción para después entrar a la yeshiva. Y él les dio el ejemplo, no el ejemplo, sino cómo es un día de un Bajur Yeshiva. Te voy a contar cómo era el día mío de Bajur Yeshiva, cuando estaba en la Yeshiva, obviamente. El Seder, el orden de estudio en la Yeshiva, comienza, por lo menos en mi época, 7:30 de la mañana. ¿Qué quiere decir? 7:30 ya teníamos que estar en la sala de estudio, lo que se llama el Beit HaMidrash, y teníamos 1 hora y media de Hasidut. De 7:30 a 9 estudiábamos Hasidut.
En este caso, el Hasidut, que es la filosofía hasídica, la parte interior de la Torá, está relacionada con, digamos, la preparación para la tefilá también. Por eso no es lo primero que hacíamos en la tefilá. Por supuesto, las bendiciones previas, las bendiciones matutinas, uno las dice ni bien se levanta. Por ahí comíamos un pedacito de leicas, de torta con un café, un té, y después íbamos directamente al estudio. A las 9 de la mañana ya nos preparábamos para la tefilá. Algunos iban a la mikve, otros fueron a la mikve antes, y nos íbamos al Beit HaMidrash para hacer la tefilá. La tefilá normalmente empezaba 9:30, digamos hasta las 10:15, 10:20, 10:30, depende del día. Y después teníamos hasta las 11 de la mañana para desayunar. Obviamente que si por algún motivo la tefilá se extendía, nos daban un poco más de tiempo para el desayuno. O sea, no es que no era el servicio militar, ¿no? Como se decía antes. A las 11, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, estudiamos lo que se dice Nigle, que es la Gemara que se estudiaba ese año. Cada año la Yeshiva nos, digamos, nos indicaba cuál es la Gemara, el tratado del Talmud que hay que estudiar. Y eso se estudiaba en profundidad. La Gemara, Rashi, Tosafot y todos los comentaristas que teníamos en nuestro alcance, Marshar, Rashba, Ritva, Rambam y tantos otros. Después a las 2 de la tarde íbamos a estudiar. Perdón, íbamos a almorzar. Todo esto el Rab Ashkenazi le está contando a los oficiales del ejército que vinieron a visitar. De 2 a 3:15 era almuerzo y tiempo libre. En el tiempo libre, bueno, uno hacía lo que quería. 3:15, minjá. Y 3:30 empezaba el orden de la noche. De 3, o el orden de la tarde-noche, depende si era verano o si era invierno. Verano, que a las 5, 5 y pico, ya en Estados Unidos ya era de noche, entonces es tarde-noche. ¿Qué estudiábamos? Parte del Talmud, seguíamos con lo de la mañana, y después estudiábamos otro tratado u otra parte de ese mismo tratado, pero en forma más, digamos, liviana, sin tantos comentaristas. También aprovechábamos ese tiempo para estudiar Shulchan Aruch, Código de Leyes, bueno, o la indicación que nos daban nuestros profesores, nuestros rabanim. Si era invierno, 7:15 era Arbit. Si era verano, creo que Arbit era 9:15. A las 7 íbamos a cenar. Y de 8 a 9:30 estudiábamos Hasidut de vuelta. A las 9:30 terminaba el Seder, el orden, pero los muchachos nos quedábamos estudiando Sijot del Rebe, o sea, comentarios del Rebe generales, sobre la parashá de la semana o sobre los temas generales, hasta las 10:30, 11:15. O sea, eso era voluntario, pero la mayoría nos quedábamos estudiando. Realmente era mucho placer. En otras palabras, el Bajur Yeshiva empieza a las 7:30 de la mañana y termina no antes de las 9:30 de la noche. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, una diferencia general entre el Bajur Yeshiva y alguien que está estudiando para una carrera universitaria, sea cual fuere? Atención, se necesitan los profesionales y que hagan su carrera universitaria. Pero realmente un alumno universitario estudió, aprendió el tema, cierra el libro y va a hacer otra cosa. Acá, por más que lleguemos al objetivo, no cerramos el tema y nos vamos a hacer otra cosa, sino seguimos estudiando. ¿Por qué? Porque todo el objetivo no es llegar a ser rabino, o llegar a ser un grande de la Torá, o llegar a ser un Moel, un Sofer, un Moré, lo que fuere. El objetivo es estudiar Torá.
como decimos todas las mañanas, Betalmud Torah Keneget Kulam. El estudio de la Torah abarca absolutamente todo el resto de las mitzvot. Entonces, tenemos que entender qué representa esto, qué quiere decir estudiar Torah, qué es, cuáles son los alcances que tenemos en el estudio de la Torah. Y para eso podemos mirar lo que dice el Tania. El Tania explica cuál es la diferencia entre, hay distintas diferencias. Primero, entre nuestra comprensión, nuestra eh, inteligencia, por decir de alguna forma, o intelecto, y el intelecto de Hashem. Y también cuál es la diferencia entre el intelecto, entre la parte racional, el estudio, y las mitzvot, las acciones prácticas que cumplimos, que son también indicaciones de Hashem. Entonces tenemos que, para descifrar esto, para desmenuzar este tema, cuando nosotros, por ejemplo, queremos aprender algo, entonces nosotros no lo sabemos todo. Por lo menos creo que los que estamos acá entendemos que uno no lo sabe todo. A veces uno cree que lo sabe todo, pero no es así. Entonces, queremos aprender de un tema nuevo, tenemos que nutrirnos. Tenemos que ir a escuchar una conferencia, o nos metemos en internet, o escuchamos a nuestros maestros, o leemos, agarramos un libro, estudiamos de un libro, como sea. O sea, tomamos un elemento externo a nosotros y lo metimos, lo introdujimos dentro de nuestro cerebro. Y ahora pasa a ser parte de nosotros. De todas maneras, el tema, por más que lo sabemos, nunca lo sabemos completamente. Siempre le podemos agregar cosas. Y eso no hay ningún profesional que diga yo ya lo sé todo. Porque al contrario, mientras más va desarrollando el tema, mientras más va profundizando, más se desarrolla y más conocimientos tiene. ¿No es cierto? Lo vemos en la medicina, lo vemos en el derecho, en la arquitectura, en todos los rubros, incluso en un comerciante, ¿no? Es el mismo, el que quiere tener un comercio, no puede abrir un comercio como se hacía hace 10 años, ni 20 años, ni que hablar 50 años. Lo va a abrir así, no va a vender ni un chupetín. Hoy el marketing es totalmente diferente. Entonces, en otras palabras, vamos adquiriendo conocimientos e incorporándolo dentro de nuestro cerebro, por decir de alguna forma, nuestro intelecto. La sabiduría de Hashem no es así. Como dice Eliyahu, que decimos todos los viernes a la tarde, decimos Pataj Eliyahu, y Eliyahu ahí dice, que es en el Zohar, explica la sabiduría nuestra, o la sabiduría nuestra, no es como la de Hashem. Y el conocimiento nuestro, como no es como el de Hashem, y nuestros sentimientos no es como el de Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem y sus conocimientos es una sola cosa, un solo bloque. Lo que Hashem es, o sea, para entenderlo de una forma, ¿no? Porque nosotros no entendemos lo que es Hashem, sino seríamos Hashem. Entendemos lo que se nos permite de comprender. Entonces, la sabiduría divina junto con Hashem es una sola cosa, es inseparable. Entonces, si decimos que la Torá es la sabiduría de Hashem, cuando nosotros estudiamos Torá, nos estamos conectando totalmente con Hashem. Y ese es el objetivo cuando estudiamos Torá. Cuando estudiamos Torá no es para ser grandes de la Torá. Como dije antes, para tener un título o para tener, vaya a saber qué. El estudiar Torah es conectarnos con Hashem, con la sabiduría misma de Hashem. Si hablamos de las mitzvot son como vestimentas, ¿no es cierto? Por supuesto tenemos que hacerlo. La persona no puede salir desnudo a la calle. No podemos estar desnudos de mitzvot. Pero cada uno, la mitzvah es algo es externo a nosotros. ¿No es cierto? Nos colocamos el tefilín. El tefilín está fuera de nosotros. Agarramos las 4 especias, tocamos el shofar, ponemos una mezuzá, damos de acá. Son todas cuestiones que están externas a nosotros.
Pero el conocimiento, la sabiduría que tiene cada mitzvah, esa es la sabiduría de Hashem. Por supuesto que la orden de Hashem la mitzvah es la orden de Hashem, que también está en la Torá, por supuesto. Entonces, si uno estudia la Torá y después llega al final de cómo cumplir una mitzvah, entonces tiene todo el combo, lo tiene completo, pero sabe claramente que este es el pensamiento divino. No lo hago yo, no cumplo, no me pongo tefilín, porque de esa forma me conecto. Es mucho más que eso. Me pongo los tefilín porque esa es la voluntad de Hashem. Y Hashem en su infinita sabiduría sabe que a través de que el Yehudí se pone los tefilín, se conecta con él. Por supuesto que si estudiamos en los libros vamos a entender dentro de lo que se nos permite a nosotros cuál es la esencia del tefilín. Dije el tefilín por decir cualquier otra mitzvah. La que se entiende más o la que se entiende menos. Incluso las que más entendemos también debemos profundizar para encontrar la esencia de la mitzvah, que eso es la sabiduría de Hashem. Por eso decimos a la mañana, Talmud Torah Kenevet Kulam. Cuando estudiamos Torah, es como que estamos estudiando todas las mitzvot, como que estamos cumpliendo, mejor dicho, con todas las mitzvot. Un ejemplo que se podría dar es el ejemplo de Yosef, que todos conocemos muy bien. Yosef, después que tuvo todos los episodios con los hermanos, que los hermanos querían venderlo, al final lo terminaron, lo vendieron, no lo mataron, lo vendieron como esclavo, y al final él llega a la casa de Potifar, el ministro de la carne, digamos. Pero Yosef era un muchachito de 17, 18 años que estaba solo en el mundo. Uno puede decir, bueno, hoy en día, muchacho de 18 años ya es inteligente, ya empieza a estudiar en la facultad o ya está en niveles altos de la yeshiva, está todo muy lindo. Pero no termina de ser un muchachito de 17, 18 años, solo, totalmente desamparado, en un mundo totalmente desconectado de su familia, de sus raíces, de su padre, incluso de los hermanos, por con todas las peleas que tuvo, él estaba conectado con los hermanos, estaba en su hábitat natural. Y acá Yosef tiene que pasar, o sea, tiene pruebas terribles que pasar, terribles para lo que era él. Y fundamentalmente sostenerse como Yehudí, hasta tal punto que un día, como sabemos en la historia, un día, que era un día medio festivo, parece festivo religioso, ahí en Egipto, entonces, Yosef era, digamos, el mayordomo de la casa, que se ocupaba de todo. Toda la familia se fue ahí no sé, a los lugares religiosos a hacer el ritual que correspondía, y Yosef se quedó solo en la casa. La esposa de Potifar, del ministro de la cárcel, perdón, de la carne, le dice al marido que se siente mal y no va a ir a la actividad. ¿Y por qué le dice que no va a ir a la actividad? Ella quería aprovechar que Yosef estaba solo. Yosef era un muchacho hermoso y ella permanentemente lo estaba hostigando para que él tenga una relación con ella. Y acá Yosef está en las garras de la patrona. No estamos hablando que ella era la patrona y él era el empleado. Ella era su dueña y él no era un ente, porque el esclavo no es un ente por sí mismo, como era en la época de la esclavitud. Lo aleino. Entonces la mujer lo está acosando y él está próximo a caer. Ya no tiene fuerzas, ya no tiene, y de hecho le saca la ropa exterior. En ese momento, dicen los sabios, y Rashi lo trae, se le aparece la vista de su padre, la presencia de su padre, y en ese momento reacciona
y sale corriendo. Obviamente, eso le costó 10 años más de cárcel o 12 años más de cárcel en cierta forma, pero hasta los 30 años. Pero si él se hubiese dejado seducir, bueno, ¿qué le hace una mancha al tigre, como se dice? Que al final de cuentas, el muchachito estaba solo, un pibito, 17, 18 años, la dueña lo está acosando. ¿Qué puede hacer? Sin embargo, el solo hecho que se le apareció el padre con todo lo que eso representaba, Jacob Avinu, que no era solamente su padre, era su padre, su líder, su maestro, su inspirador y todos los adjetivos que queramos ponerle. Entonces Yosef reaccionó y salió corriendo y no le importaban las consecuencias. ¿Qué vemos acá? Todo lo que era su padre, y acá no estamos hablando de la presencia del padre solamente, sino lo que el padre representaba, todo eso era parte de Yosef mismo, era algo inseparable con Yosef. Y como era algo inseparable, en el momento que se dio cuenta, reaccionó y se escapó. Esta es la forma como estudiamos la Torah. Cuando nosotros estudiamos Torah, estudiamos por la Torah misma, porque la sabiduría de Hashem, no hay otra cosa más alta y más completa que estudiar Torah. ¿Y por qué estudiamos Torah? Por el estudio mismo, para adquirir la sabiduría divina. Y hay muchísimos ejemplos que se pueden dar, pero esto es lo que representa el estudio de la Torah. Voy a concluir con otro maíz, un maíz que pasó ya más cerca a nosotros, hace apenas 250 años, en la época del Rebbe Tzemach Tzedek, en realidad menos de 200 años, más o menos 1850 por ahí. Resulta que se enteran, ahí en Lubavitch, se enteran, sabemos que ya en esa época ya estaban en plena revolución industrial, en todo el mundo, y en Rusia ni que hablar. Rusia, un país tan grande, tan extenso. Entonces, la parte del Ministerio de Planificación había empezado a atender las vías férreas y hacer caminos. Entonces en Lubavitch le llega la noticia. Lubavitch era un pueblito, una ciudad chiquita, donde había mucha tranquilidad en el sentido que todo pasaba alrededor del Rebbe. El Rebbe, el Hasidut, la Yeshiva, y todo lo que había alrededor, entonces todos los comercios, todo lo que se hacía, tenía que ver con esto. Entonces se enteraron que había dentro de la planificación, el tren, las vías férreas, iban a pasar por la mitad del lugar. Y esto era un problema. Iba a cambiar toda la vida del lugar, cosa que al Rebbe lo preocupaba mucho. Si la estación, que al final quedó a unos kilómetros de Lubavitch, eso estaba bueno. Pero si hubiese estado en Lubavitch mismo, hubiese sido una preocupación. El rey, bueno, empiezan a averiguar y se enteran que el ministro de planificación era un yehudí que venía de una familia jasídica, que había dejado todo el Yahadut, todo el judaísmo, pero venía de ahí. El Tzemach Tzedek manda un grupo selecto de Hasidim para que vayan a hablar con él. Piden una audiencia, la audiencia demora lo que demora y por fin le dan la audiencia. Imagínense, el Ministerio de Planificación de la Rusia zarista, no sé si estaba en Moscú o estaba en Petersburg, donde sea, y de repente se aparece 3, 4, 5 Yehudim con barba, peye, sombrero o el sombrero tipo policía, como usaban los Hasidim en esa época, saco largo, tzitzit, se aparecen ahí para hablar con el ministro. Cuando el ministro los ve, les dice, ¿en qué puedo ayudarlos?
Entonces le cuentan cuál es el problema. Entonces le dice, eso no es un problema, eso se arregla fácil. Y agarró, los hizo pasar a una habitación contigua, sacó una botella de mashke, una botella de vodka, digamos, con vasitos, hicieron lejaim, y él les empezó a preguntar qué se cuenta de los Hasidim, cómo está el Rebe, el tipo que tenía una apariencia de ruso total, ni parecía Yehudi. Y así los tuvo 2, 3 horas cantando canciones, melodías hasídicas. El tipo estaba, no le importó lo que pasaba afuera. Todos los hasidim no entendían nada. Entonces el hombre le dice, ustedes se preguntarán qué es todo esto que está pasando. Yo les voy a contar. Cuando yo era chico, no sé, tendría 13, 14, 15 años, quería ir a la gran ciudad a estudiar a la facultad, a ir al ejército, a desarrollarme. Pero como venía de una familia jasídica, era un hasid, le fui a preguntar al Alter Rebbe, o sea, al abuelo del Tzemach Tzedek, el primer Rebbe de Chabad, Rabbi Shimon Zalman del Día del Balatán. Le fui a preguntar qué hacer o pedir una bendición, digamos. Entonces, el Alter Rebbe no me contestó y me dijo que vaya a hablar con otro Rebbe que se llamaba Rabbi Shloime de Karlin. Era un Rebbe muy así, muy estricto, digamos. Bueno, el Alter Rebbe lo manda, va a lo de Rabbi Shloime. Cuando va a entrar a la habitación de Rabbi Shloime, la puerta estaba entreabierta. Y él escucha que el Rebbe dice, y un germán, joven muchacho, tenés que saber dónde se encuentra Hashem. Y le vuelve a repetir, joven muchacho, tenés que saber dónde se encuentra Hashem. Y así 2, 3 veces. El muchacho, que no era ningún tonto, se dio cuenta de que esta respuesta era lo que el Rebbe quería decirle. No entendía lo que era. Pero él dice, les cuenta a este hombre al grupo de Hasidim, le dice, estas palabras me acompañaron toda mi vida, no me las pude sacar de encima. Y eso que llegué y terminé el secundario, hice la universidad, fui al ejército, me recibí, entré en el gobierno, llegué hasta el puesto más alto que un yehudí pueda llegar. Ministro de planificación de todo, está el nombre, no lo retuve, pero el nombre está de este hombre. El cargo más alto al cual un yehudí pueda llegar, que tiene la planificación de todo el Estado, del país más grande del mundo. Y sin embargo, este pensamiento nunca me abandonó. Por más que uno pueda intentar hacer teshuvá, etcétera, o querer dejar todo de lado, no lo puede dejar. Por supuesto que cambió la ruta del tren y los atendió muy bien a los Hasidim y se habrá quedado pensando, no sé si hizo teshuvá o no hizo teshuvá, pero este es el concepto de Torah. Lo que uno aprende cuando la Torah es carne, es parte de uno mismo, esto no se va nunca. Entonces, cuando uno estudia Torah, por el mero hecho de estudiar Torah, esto queda para siempre. Que Hashem ayude que realmente sea así, y esta mitzvah seguro va a traer Mashiach inmediatamente.